Bueno, para tratar de dar respuesta a las preguntas que me plantearon, ¿verdad? Que serían como, partiendo de mi experiencia, ¿cuál sería el concepto de trabajo en territorios y comunidades desde el enfoque sociocultural? Y luego poder compartir alguna experiencia de trabajo en particular donde se pueda vincular el concepto territorio-comunidad y el enfoque de gestión sociocultural con el acompañamiento de proyectos. Entonces, bueno, me parece que, eh, bueno, me tomó un tiempo porque no es tan sencillo responder, me parece, por varias razones. Primero, empezaría por mencionar que cuando hablamos de territorio y comunidad, estamos hablando de conceptos que son interdisciplinarios e inclusive transdisciplinarios, que les caracteriza como la complejidad, ¿verdad? Lo que de alguna forma entonces hace necesario pensar en estos conceptos desde el quehacer. Entonces, si vinculamos estos conceptos con nuestro quehacer, es decir, con la gestión y con el enfoque sociocultural, para mí tiene mucho que ver con el cómo se trabaja. Y empezaría tal vez por algo como muy evidente, que es que trabajar en comunidad o territorio implica trabajar fuera de una oficina, ¿verdad? Implica trabajar en espacios comunes a las personas, a las personas de determinados lugares, barrios, espacios, trabajar desde espacios eh, privados, inclusive familiares, de personas y de organizaciones. Implica trabajar teniendo presente la realidad y los contextos de las personas o organizaciones con las que nos estamos vinculando, con las que estamos dialogando. Implica estar en disposición de conocer, de reconocer y de comprender con mayor información y experiencias cómo es la realidad de esas personas o de esa organización. Implica reconfigurar las demarcaciones oficiales, reconfigurar la geografía oficial y escuchar con atención. Porque también yo podría decir que las comunidades o los territorios son grupos no homogéneos que están en constante transformación, que comparten ciertas características e historia, y que están eso, que son como seres vivos, digamos. Em, entonces sí, me parece que son conceptos que hay que, para su abordaje hay que tener presente desde dónde se van a mirar. Y si los miramos desde la gestión, a mí me parece que tiene que ver con eso, con las formas en las que hacemos lo que hacemos y con qué implica que el trabajo sea en una comunidad o territorio. Creo que también son conceptos que se usan a veces como si fueran sinónimos, pero también pasa que según sea la zona o la población, puede tener el uso de territorio o comunidad puede tener un componente reivindicativo, em, que se defiende desde ese lugar. Y creo que el diálogo va mucho en eso, en cómo desde dónde se nombran las personas o cómo nombran su entorno, ¿verdad? Si es comunidad o si es territorio, si es pueblo, ¿verdad? Que son otras palabras que creo que aparecen cuando trabajamos desde estos como lugares. Em, y con respecto a las experiencias, pensé como en un par de ejemplos, en realidad tres. Uno es en Heredia, que creo que seguro pasará en otras zonas del país. Pasa que en Sarapiquí la gente no se percibe como herediana necesariamente, sino que tal vez más su identidad o sus prácticas, su día a día, lo encuadran o lo enmarcan, lo nombran desde ser sarapiqueño o sarapiqueña. Ujú. Entonces hay como también un tema de comunidad vinculado a la identidad, y que también está atravesado por, por
los contextos y también muchas veces como por violencias y opresiones, cosas con las que no se cuenta, cosas a las que no se tiene acceso y por eso entonces no puedo percibirme como si no, o si eso no convive con mi manera también de entender mi entorno, de cuidar, em, sí, mi territorio, mis recursos. Em, Pienso también en, por ejemplo, lo que hemos denominado nosotros como comunidades de sentido, ¿verdad? En el caso mío, trabajando con personas u organizaciones que trabajan con población en situación de discapacidad, creo que esas son comunidades que surgen mucho como a raíz de la necesidad justamente de organizarse para trabajar por los derechos de estas personas, por visibilizar violencias y opresiones que impiden muchas veces que estas personas tengan una vida plena y una participación en sociedad. Entonces, me parece que cuando hablamos de comunidades de sentido es eso, es como, sí, gustos, intereses, pero también creo que muchas veces está atravesado como por reivindicaciones u opresiones que se viven y se comparten y solo es posible, o al menos pareciera que para ser comprendidas tiene que pasar como por una experiencia corporal, atravesar el cuerpo. Y ese es otro ejemplo que también sé, tal vez ya no precisamente una comunidad o mi experiencia, pero también el cuerpo como territorio, ¿verdad? Esa noción tal vez en el trabajo con mujeres creo que aparece bastante como este primer espacio que es mi cuerpo, es como un primer territorio que también ¿verdad? Merece como ese cuidado, ese respeto y eh, muchas veces como los diálogos han ido a reivindicar como ese cuerpo como primer territorio que está también sujeto a opresiones y a violencias que hay que ir haciendo conscientes y visibilizar para pues trabajar en pro de esto. Y entonces inevitablemente creo que en nuestro trabajo, cuando acompañamos estas informaciones que manejan las personas, o, ¿verdad? A partir de sus percepciones, atraviesan o empañan, no empañan, tal vez empapan ese proyecto que vamos a acompañarles a formular, ¿verdad? Entonces es muy importante, por eso decía lo del escuchar con atención y observar con atención, porque creo que en mucho de eso radica como la clave para que esos proyectos que estamos acompañando o esos acompañamientos técnicos que estamos dando respondan al enfoque sociocultural, es decir, un enfoque que escucha, un enfoque que está en función de como las necesidades, oportunidades y realidades de las personas y que, ¿verdad? Como defiende o le apuesta también a la organización para lograr como fines comunes. Eso diría. Ay, perdón, eso diría.